Buenos días, estimados hermanos de la iglesia Emaús, Dios les bendiga. Para mí es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todos mis hermanos, a todos los oyentes que van a escuchar tu palabra, que a través de ella tu Espíritu Santo ministra a las mentes, a los corazones, a las voluntades, Señor, en el nombre de Jesús. Hagas tu obra en la vida de todos los que escuchan tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estimados hermanos, voy a compartir con ustedes 7 palabras que sobresalen en el libro de los Hechos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí se nos habla del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. La iglesia primitiva, en un tiempo, ellos tuvieron dificultades, muchos problemas, persecuciones, pero la iglesia pudo cumplir la misión que Dios le dio a pesar de las tribulaciones y de las persecuciones. Hoy en día, la iglesia también está pasando por dificultades a través del coronavirus, la cuarentena, en fin, dificultades económicas, que no se puede ir a los templos a reunirse. Entonces la iglesia también está pasando por unas dificultades. Pero así como la iglesia primitiva logró cumplir la misión que Dios le encomendó en ese tiempo, así la iglesia hoy en día también debe hacer lo mismo a pesar de las dificultades que hay. Entonces hay unas palabras que sobresalen en el libro de los Hechos que fue lo que permitió que la iglesia se pudiera expandir a pesar de la oposición que había. Y en este tiempo también hay oposición en la iglesia, y también así como la iglesia primitiva pudo salir adelante en medio de las dificultades y oposiciones, pues también la iglesia hoy en día puede salir adelante en medio de las dificultades y oposiciones que encuentre. Una palabra que sobresale en el libro de los Hechos es creer. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer es muy importante en las personas que son salvas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La persona que no cree no es salva, y hay mucha gente que es incrédula, pero la iglesia es una iglesia creyente, es una iglesia que cree en la palabra del Señor, que cree en el Señor Jesucristo. Hechos 13:39 dice, y de todo aquello que de la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo es justificado. La ley no pudo justificar a los judíos, que creían que por la ley podían ser salvos, pero ellos no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, sino todo aquel que creyó en Jesucristo fue justificado, encontró la justificación, el perdón de los pecados. Así que esa palabra creer es muy importante para que la iglesia salga adelante en medio de las dificultades. Creer en la palabra de Dios, creer en el Señor Jesucristo, creer en Dios, que vamos a salir adelante. La otra palabra que sobresale en el libro de los Hechos es bautizar. En Hechos 1:5 dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una diferencia, ser bautizado con agua y ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a encontrar que muchos creyentes fueron bautizados con agua, pero no fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces había gente que había creído en Jesús, habían sido bautizados con agua, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si el creyente cree en Jesucristo, es bautizado con agua, pero no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no tiene ese poder. Entonces, la palabra bautizar es muy importante.
no solamente el bautismo con agua, sino el bautismo con el Espíritu Santo. La otra palabra clave es el Espíritu Santo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el libro de los Hechos a veces se llama, también algunos teólogos lo llaman, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que entender que el libro de los Hechos no se ha cerrado, así que tenemos que seguir pensando en los hechos, en las cosas que el Espíritu Santo hoy en día está haciendo en la iglesia. Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu Santo puso a los creyentes de la iglesia a hablar lenguas que según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Conocí la historia de un muchacho que iba a estudiar en un seminario pentecostal y uno de los requisitos para estudiar en el seminario era el hablar en lenguas. Y este muchacho, como no tenía el don de lengua, se inventó una lengua. O sea, esa lengua era falsa. Bueno, los del seminario no se dieron cuenta de que esa lengua era falsa, pero pasó, como pasó el billete falso, y lo aceptaron en el seminario. Quiere decir que esa lengua no fue dada por el Espíritu Santo, pero las lenguas originales son dadas por el Espíritu Santo. Cualquiera se puede inventar una lengua, y como el billete falsificado puede pasar, pero las lenguas genuinas vienen del Espíritu Santo, no son inventadas por el hombre. Mucha gente, pues para pasar como muy espiritual, se inventan sus lenguas, y son lenguas falsas. Las lenguas que da el Espíritu Santo no son falsas. Pero la palabra Espíritu Santo es una de las palabras centrales del libro de los Hechos. Y ese mover del Espíritu Santo fue lo que le permitió a la iglesia tener esa victoria. La otra palabra clave es testigo, testimonio, testificar. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando sobre la persona viene el Espíritu Santo o es bautizada con el Espíritu Santo, es un testigo. ¿Por qué? Porque es una experiencia que la persona vive, y como la vive es un testigo. Pero hay personas que todavía no han recibido o no han sido bautizados con el Espíritu Santo, creen en Jesucristo, pero mientras no se han bautizado con el Espíritu Santo, no son testigos porque no han experimentado eso, como vemos que muchos fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 1:22 nos dice, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, lo que los discípulos hablaban en el libro de los Hechos, ellos hablaban como testigos, como personas que habían experimentado algo que Dios había hecho. La otra palabra clave en Hechos es palabra, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces estos eran testigos, era una palabra que venía de un testigo, eso era una palabra verdadera. Y era la palabra de Dios, y eso hacía que la gente se bautizara y se añadían a la iglesia, las personas, por la predicación de la palabra. Entonces la iglesia tiene que estar muy centrada en la palabra. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, habla con denuedo la palabra de Dios. La otra palabra clave es salvos, en Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y tu casa. Entonces, la salvación era uno de los temas principales de la iglesia primitiva y debe ser uno de los temas principales de la iglesia hoy en día. Y la séptima palabra importante en Hechos es iglesia, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia no era un templo,
La iglesia eran los creyentes, porque en ese tiempo de la iglesia primitiva lo que existía era el templo de los judíos. Pero aquí no se refería al templo de los judíos. Cuando se habla de iglesia en el libro de los Hechos se refiere a los creyentes que han creído en Jesús, que han sido bautizados con agua y los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y en ese sentido la iglesia era poderosa, porque dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el poder de la iglesia no reside en sí misma, el poder de la iglesia reside en el Espíritu Santo que está en la iglesia. Eso es lo que hace que la iglesia sea poderosa y que la iglesia pueda vencer en medio de las dificultades que se le presenten tanto en el tiempo de la iglesia primitiva como en el tiempo de ahora. Dios les bendiga, les deseo un feliz día, que Dios les guarde y les proteja. Gracias por la oportunidad que me han dado de compartir la palabra de Dios con ustedes. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.